estas dos ramas que presenta están a los lados de la sínfisis púbica. No podemos, para finalizar con el hueso coxal, es necesario hablar sobre un par de huesos o estructuras fundamentales, como lo es la cresta ílica, la cual esta marca el surco superior del alas del coxal. También la sínfisis púbica, que no es más que la unión de las dos partes del pubis. Esta presenta un ligamento, una línea, la cual está reforzada, calcificada y está hecha de cartílago. Para finalizar, vamos a mencionar, pero no menos importante, el foramen obturador, que es fundamental debido a que por él pasan los ligamentos, vasos sanguíneos y nervios desde la cavidad abdominal hacia la parte inferior superior de las piernas. Si bien la imagen que presentamos es muy buena, lo mejor sería ver el hueso coxal de distintos ángulos. Por ello, se usará una presentación 3D como se está viendo en pantalla. Se puede ver perfectamente cada parte que se acaba de mencionar con anterioridad. Tenemos en la parte superior la cresta ilaica, los surcos y los forámenes. Nuestro siguiente hueso a mencionar es el sacro, el cual es un hueso compuesto por las cinco vértebras sacras. Está ubicado entre los dos huesos coxales, además que está unido a la pelvis, dándole esta misma más resistencia y fortaleciéndola. Como se puede apreciar en la imagen, posee forámenes por los cuales pasan los nervios sacrales, además de vasos sanguíneos. En la parte superior se puede apreciar perfectamente un proceso de articulaciones, que son la articulación sacroílica, la cual soporta el peso de toda nuestra parte superior del cuerpo. En la parte inferior se puede apreciar nuestro proceso transverso del coxis, el cual es un hueso vestigial, que actualmente no se conoce una función específica, siguiendo por las tuberosidades sacrales, las cristas laterales, terminando con una superficie articular y sus caras posteriores y anteriores, como se puede apreciar. No podemos seguir avanzando sin antes mencionar las diferencias de la pelvis masculina y la femenina. La femenina presenta es más ancha que la masculina debido a que en ella se albergará el feto. Además que en la zona anterior del pubis, a la mujer se forma un arco, mientras que en el hombre un ángulo. La articulación coxofemoral o de la cadera es una articulación de la clase sinovial esferoides. En ella participa el hueso coxal y el fémur. Se puede decir que es de tipo de diartrosis y endartrosis, debido a que las superficies articuladas son opuestas. Eso quiere decir que una es cóncava mientras que la otra es convexa. Además de que los movimientos que pueden generar la articulación se pueden ver en los tres planos de la anatomía: en el plano coronal, en el plano sagital y en el plano transversal, con los movimientos de flexión, extensión, abducción, rotación interna y externa. La articulación está recubierta por una cápsula sinovial, la cual en su interior presenta una... ¿Qué salió? Se cayó. Oh, Se cayó. Ya se sí, cayó. nomás. Le cayó Vamos Vamos a ahí. esperarlo. No, es que sí, Sí, bueno, no podemos ves. seguir. Sí, que tú serás nuestro profe. Sigan nomás, cabros, si ustedes nos tienen que seguir a nosotros, no al profe. Nosotros hablamos, cabros. Me gustaría que me pusiera hablando con ustedes, pero... Les confiamos, son buenos profes. Oye, en volada va a pedir la grabación para ver si se le pegó. Así que ¿Estamos puede que grabando, nos chicas? pida algo en grabando. ¿Están grabando? No. ¿Nadie está grabando? Ah, Es no, que el nada, profe esa puede va a grabar. tener Ahí volvió, ahí volvió. Ah, volvió. Ya, ¿puede escuchar, profe? ¿Seguimos? Sigan nomás, jóvenes. Ya. La articulación está envuelta en una cápsula sinovial, la cual en su interior presenta una membrana sinovial, la cual se encarga de producir el líquido sinovial, el que es el ayudante, entre muchas comillas, de la articulación, ya que facilita su funcionar. Como se puede apreciar en la imagen, esta articulación está rodeada de muchos ligamentos, los cuales son fundamentales para su correcto funcionar. Tenemos el ligamento iliofemoral,
el ligamento pubofemoral, el ligamento isquiofemoral y el ligamento redondo. Cabe mencionar, como último detalle, que esta articulación es una de las más importantes de nuestro cuerpo, debido a que en ella, ella soporta todo el peso de nuestro cuerpo en posiciones dinámicas tanto como estáticas, además de que une el tronco superior con el resto del miembro inferior. En las imágenes se puede apreciar una vista posterior y una vista anterior. El fémur. El fémur se clasifica como un hueso largo por ser fuerte y voluminoso. Su longitud aproximadamente es de un 26,74% de toda la altura de una persona, porcentaje que varía dependiendo si es hombre, mujer o de su grupo étnico. Consta de una diáfisis, que es su cuerpo tubular, y dos epífisis, que son sus extremidades. En la epífisis proximal articula con el hueso coxal, que es el que acabamos de ver, y en la epífisis distal articula con la tibia y la fíbula. En sus partes encontramos el trocante mayor, el trocante menor, el tercer trocante, la tuberosidad glútea, la fosa trocantérica, que ayuda a articular con el hueso coxal, la línea intertrocantérica, la cresta intertrocantérica, la línea áspera, en donde aquí también podemos observar un foramen, que es el foramen nitricio, por donde pasa la arteria nitricia. Acá está la fosita del fémur, que es por donde pasa el ligamento de la arteria obturatriz, la cara patelar, el tubérculo aductor, cóndilo medial y su cóndilo lateral, que están separados por la línea intercondilia, la fosa intercondilia, la cara poplítea. En la vista posterior está el epicóndilo medial, epicóndilo lateral, el cuello del fémur y la cabeza. Seguido del fémur tenemos la patela, comúnmente conocida como rótula, pero en términos anatómicos es patela, la cual es una estructura ósea como forma triangular irregular, compuesta por la base, dos caras articulares, que articulan con el fémur, con sus cóndilos, el ápex, que es su vértice, y se clasifica como un hueso sesamoideo, ya que constantemente está bajo compresión, producto de la fuerza que se ejerce aquí. Esta es su cara anterior y su cara posterior. Seguido de eso tenemos la tibia. La tibia está su vista anterior, lateral y posterior. Al igual que el fémur, se clasifica como un hueso largo, pero es más pequeño. Es un hueso par y está medial a la fíbula, como se ve acá, o sea que están al ladito. Dentro de sus partes podemos encontrar el cóndilo medial, el cóndilo lateral, la tuberosidad tibial, la cara articular superior lateral, la cara articular superior medial, la eminencia intercondilia, el área intercondilia anterior, el área intercondilia posterior, la línea del sóleo, que ahí se ve mejor. Y en su parte distal nos encontramos con el maleolo medial, la cara articular inferior, la cara articular del maleolo medial, el surco maleolar y la escotadura fibular de la tibia. La suma de todos los huesitos recién vistos conforma la articulación de la rodilla, que se clasifica como una sinovial del gínglimo, que quiere decir que cumple como el rol de una bisagra, se flexiona hasta cierto punto, en donde encontramos los tendones, ligamentos cruzados, que acá se ve mejor, anterior y posterior, que cumplen la función de estabilizar a la tibia respecto al fémur, para que ésta no se deslice ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que se quede en un cierto lugar. Tenemos el tendón del popliteo,
que ayuda a rotar y flexionar la rodilla, el ligamento colateral fibular, que articula la fíbula con el fémur, el ligamento colateral tibial, que articula al fémur y la tibia, y la articulación de la patela con el fémur se denomina articulación femoropatelar. También tenemos los meniscos, que son los que articulan con los cóndilos, y la tibia, que se puede observar acá, y esta sería la articulación completa. Esta es una vista más flectada desde abajo. Sí, se pueden- ¿Quién continúa, jóvenes? El profe está teniendo problemas. No puedo encontrar el puntero. Ya, continuamos. La fíbula. La fíbula Ya, es un hueso pégalo. largo y delgado. La fíbula es un hueso largo y delgado ubicado en la parte posterolateral de la pierna. Al ser un hueso largo posee una diáfisis y dos epífisis, una proximal y una distal. La epífisis proximal recibe el nombre de cabeza de la fíbula. Inferior a esta se encuentra el cuello de la fíbula. En la cabeza de la fíbula se observa un vértice quien conectará mediante el ligamento colateral lateral con el fémur, ayudando a mantener estable la articulación de la rodilla. La cabeza de la fíbula también presenta la cara articular llamada articulación tibio-fibular proximal, que es del tipo sinovial plana, donde se unirá con la tibia en su cara cóndilo, en el área cóndilo lateral. Ambas caras están cubiertas por una capa delgada de cartílago. Los medios de unión de esa articulación son una cápsula fibrosa y dos filamentos. La cápsula articular se insta en el perímetro de las articulaciones articulares, excepto superior y anteriormente, donde se fijan algunos milímetros del revestimiento cartilaginoso de la cara tibial. Por otra parte, los otros dos ligamentos de refuerzo son el ligamento anterior de la cabeza de la fíbula y el ligamento posterior de la cabeza de la fíbula. Se forman por fascículos que se extienden inferior y lateralmente desde la tibia hacia la fíbula. El ligamento anterior es siempre mucho más grueso y resistente que el posterior. La articulación tibio-fibular proximal. Ya, esta articulación se puede apreciar aquí. Como pueden ver, unen el cóndilo, la parte inferior del cóndilo lateral con la cara articular de la fíbula. Ya, en la parte distal de la fíbula, en la diáfisis, se observan tres caras y tres márgenes. La cara medial, la lateral, medial, lateral y posterior. Y los márgenes interóseo, lateral y anterior. Entre el margen interóseo, que sería este, y la tibia, existe una membrana interósea. La función de esa membrana es servir como unión y evitar que en movimientos demasiado bruscos estos se desplacen más allá de lo necesario. Finalmente, la epífisis distal recibe el nombre de maleolo fibular. Es una estructura importante para la articulación tibio-tarsiana, que involucra la tibia y el tarso,
Y también otra gran cantidad de ligamentos y tendones. Presenta dos caras, una medial y otra lateral, además de un vértice romo, que es sin punta o redondeada. Aquí pueden ver el malleolo fibular en vista lateral. Esta cara se divide en dos segmentos, anterior y posterior, por una cresta oblicua. El segmento anterior es convexo y liso, mientras Edgardo, que... no te escucho. Estoy hablando. ¿Sí se escucha? ¿Los demás Edgardo, escuchan? no te escucho. ¿Los demás escuchan? Creo que es usted. Yo escucho, yo creo que es el profe. Profe, su Yo internet. creo que se escucha. Sí, también se escucha, Sí se le profesor. escucha. ¿Profe, escucha ahora? ¿Se escucha ¿Sí? o no ¿Lo se podemos escucha? escuchar? Creo que no nos Profe. está escuchando a nosotros. A ver, No, yo no lo estaba escuchando a ustedes. Ahora sí me escuchan o no. ¿sí, profe? Sí se ¿Me escucha? escucha. ¿Me Profe. escucha a mí? Ya, continúen nomás. Ya, estaba en la cara lateral. Esta cara se divide en dos segmentos, anterior y posterior. Se dividen por una cresta oblicua. El segmento anterior es convexo y liso, mientras que el segmento posterior se halla deprimido, formando un surco por el que se deslizarán los tendones de los músculos fibulares. La cara medial, que es el otro lado, presenta una cara articular maleolar triangular de base superior y convexa, donde se articulará con el talus. Además, los bordes anterior y posterior son rugosos. En el borde anterior se insertan superiormente el ligamento tibiofibular anterior e inferiormente los ligamentos talofibular y anterior y calcáneo fibular. En el borde posterior se inserta el ligamento tibiofibular posterior. Ya, articulación tibiofibular distal. Ya, a diferencia de las demás articulaciones del miembro inferior, esta no es del tipo sinovial, sino que es de una articulación fibrosa. Debido a esto, la tibia y la fíbula se encuentran fuertemente unidos por el tibiofibular anterior y el ligamento tibiofibular posterior, que es por el otro lado. En este tipo de articulación no hay cartílago, a excepción de la parte más distal. Además, esta articulación se denomina de tipo sindesmosis. Bien. El pie se conoce, el pie se compone por tres grupos, que son el tarso, que corresponde a los 7 huesos cortos en la que se ubican en la parte posterior del pie, el metatarso, que son 5 huesos, y las falanges, que son 14 huesos, que están en la parte anterior del pie. Ya, el tarso, el talus. El talus es un hueso corto, aplanado de posterior a inferior y alargado de anterior a posterior. Anterior a posterior, perdón. Se articula superiormente con la tibia y la fíbula, y inferiormente con el calcáneo, y anteriormente con los huesos escafoides, con el hueso escafoides, perdón. El talus se divide en 3 segmentos, que son el cuerpo del talus, que corresponde a aproximadamente 3/4 del hueso, la cabeza del talus y el cuello del talus. El talus presenta 6 caras, que son la cara superior, donde se articulará con la tibia y la fíbula, perdón. Cara medial, que sería esta, medial. La cara inferior, que está abajo, donde se articulará con el calcáneo. La cara lateral y la cara anterior.
donde se articula con el escafoides, como mencioné anteriormente. Y creo que me falta, sí, la posterior me falta. Ya. El calcáneo. El calcáneo es el hueso más voluminoso del tarso. Se sitúa inferior al talus y tiene 6 caras. La cara superior, donde tiene 3 caras articulares con el talus, la cara inferior, la cara lateral, ahora que lo pienso, al otro lado. No, esta es la cara lateral. Sí. La cara medial, que está al otro lado, la cara posterior, donde se fija el tendón calcáneo, que también se conoce como tendón de Aquiles. También está la cara anterior, donde se articulará con el hueso cuboide. Aquí me enfocaré más en el hueso cuboides, que es este hueso, que se sitúa anteriormente al calcáneo, como mencioné anteriormente, y se ubica en la parte lateral del pie. Se describe como un hueso con 4 caras, una base y un borde lateral. Las caras se dividen en dorsal, que es rugosa y se inclina inferior y lateralmente. Tiene una cara plantar, una posterior, donde se articula con el calcáneo, una anterior, donde presenta 2 articulaciones con los metatarsianos cuarto y quinto. Una cara medial, también se conoce como base, es el lugar donde se articula con el hueso, con el hueso cuneiforme lateral y el hueso escafoides. Creo que me falta uno. No, están todos. Ya, el hueso lateral forma parte del borde del pie, por eso también se conoce como borde. Tiene el hueso. Sí, creo que mencioné todo del hueso cuboide. Ya. Hueso escafoide me enfocaré ahora. Es este hueso. Perdón, este. El hueso escafoides es un hueso corto que se ubica en el lado medial del pie. Se encuentra anterior al talus, medialmente al hueso cuboides, como mencioné anteriormente, y posteriormente a los 3 huesos cuneiformes. Presenta 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. En la cara posterior articula con el talus, en la cara anterior articula con los 3 huesos cuneiformes, como mencioné anteriormente. Los 2 bordes también se denominan caras, que son la inferior y la superior, y sirven para inserción con los ligamentos. Y los extremos son el medial, que es por el otro lado, no, este lado, y la lateral, donde tiene una pequeña articulación con el hueso cuboides, en el lado lateral. Aquí se pueden observar mejor los huesos cuneiformes. También se conocen como cuñas. Son 3, como mencioné. Se hallan ubicados anteriormente al hueso escafoides y se articulan entre sí. Perdón, ando sin mouse y se me comenzó. Se clasifican como medial, intermedio y lateral. Articulan posteriormente con el hueso escafoides y el hueso cuneiforme lateral.
posteriormente con el escafoides y el hueso uniforme lateral articula con el hueso cuboides. Ya. Ya. Los huesos metatarsianos son 5. Poseen un cuerpo, una base y un extremo posterior o cabeza. Los falanges son, como mencioné anteriormente, son 14, debido a que el primer dedo solo posee 2, el falange distal y proximal, mientras que todos los demás constan con falange distal, medio o intermedio y proximal. Ya, las articulaciones del pie. La articulación talocrural es una articulación de tipo sinovial, una articulación sinovial de tipo Gingrich. Es una zona que se establece entre la tibia, la fíbula y el talus. Ya, los ligamentos. Estamos en la hora ya, jóvenes. Entonces voy a hacerlo lo más rápido. Los ligamentos que participan. ¿Qué es más rápido? Colateralmente, en el lado colateral lateral, son 3. No, son. Ahí me perdió, profe. Ya, existen 2 ligamentos colaterales, que son el lateral y el medial. Los laterales son 3 tipos distintos que divergen desde el maleolo fibular hacia el talus y el calcáneo también. Estos ligamentos se llaman talolar fibular anterior, ligamento calcáneo fibular y el ligamento talofibular posterior, que es este de acá. El segundo grupo que mencioné, que eran los colaterales mediales, también se conocen como deltoideo, son el segundo grupo que dispone de 2 capas, una superficial y otra profunda, que es esta de acá. La superficial se inserta en el borde anterior y el vértice maleolar tibular, mientras que la capa profunda se inserta en 2 partes, en la parte superior, en el vértice maleolar, de la tibia, profundamente en la zona de inserción y pasa por el talus. Ya, más rápido. Ya en esta imagen, como mencioné anteriormente, se pueden observar los ligamentos que conectan el maleolo con los otros huesos. Como pueden ver, aquí se observa el ligamento tibiofibular anterior, el posterior, el ligamento también, el talofibular anterior, que es este, y el ligamento calcáneo fibular. Ya la articulación del pie están la articulación tarso-metatarsiana, que es una unión que se forma en la segunda fila de huesos que mencioné anteriormente, y la base de los metatarsianos. La articulación intermetatarsiana es una articulación de tipo sinovial plana. La articulación metatarsofalíngica es una articulación sinovial condílea, es esta.
Y posee un ligamento que se prolonga del primer al quinto metatarsiano. La articulación interfalángica es una articulación de tipo gínglimo. Son semejantes a los dedos de la mano. En esta imagen se puede apreciar los ligamentos colaterales mediales que mencioné anteriormente. Y en esta imagen se puede apreciar un falange cuya estructura corresponde a cualquier falange a excepción del primero, debido a que este carece del falange medio. Como pueden ver, se unen con una cápsula articular, e inferiormente a esta se une un ligamento plantar. Movimientos. La suma de todas las articulaciones y huesos que acabamos de ver formulan los siguientes movimientos, que son la flexo-extensión, abducción y aducción, rotación interna, rotación externa, flexo-extensión, tal y como se ven en las imágenes del lado, que es lo que nos permite movernos. Siguiente. Ya, en los movimientos que solamente involucran el pie tenemos la flexión o flexión plantar, que quiere decir el movimiento de los dedos, la supinación o pronación, que es mover el pie hacia los lados, y la abducción y aducción, tal y como la imagen anterior, quiere decir movimiento hacia adentro o hacia afuera. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bien, jóvenes, ha sido presentado el tema entonces bastante largo, prácticamente demoraron cerca del periodo completo ustedes, y eran 30 minutos nomás. Así que hay varias cosas que en realidad debiéramos saber aquí que son como básicas, y realmente no sé si vale la pena ya, porque quedan 10 minutos. Y en estos 10 minutos yo voy a hacer un resumen rápido, pero muy rápido, ¿ya? De lo que es este miembro inferior. Quiero que no sé si me están escuchando o no, ¿sí? Sí, profe, se escucha. Profesor. ¿Se escucha? Ya. Estoy tratando voy a tratar de rápidamente. Bien, el miembro inferior, igual que el superior, se divide en 4 segmentos. El cíngulo pélvico, pelvis, el muslo, la pierna y el pie, que son las 4 partes. El cíngulo pélvico está formado, ¿no es cierto? Aquí una cara anterior, una cara posterior, y está formado por 2 huesos coxales, y por detrás está el sacro. En general se forman muy tempranamente en la vida, y al tercer mes forma el ilion, el isquion al quinto mes y el pudor al sexto mes. Formando estos 3 huesitos forman el hueso coxal. Este es el hueso coxal. Como la cavidad pélvica es una cavidad, el hueso se considera, ¿no es cierto?, un hueso con cara externa. Dentro de la cara externa, lo más importante es la articulación con el fémur, que forma esto que se llama acetábulo. ¿Ah? Lo más importante. El resto son estructuras para músculos. La cara interna, mucho más plana, no tiene el acetábulo, pero sí tiene la articulación para el sacro, que es esta que vemos aquí. Aquí vemos el sacro, que ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Son 5 vértebras fusionadas, y ya lo estudiamos en columna. Aquí vemos la pelvis propiamente tal, ya formada, estos 3 huesitos articulan entre sí, ¿ya? Y hay articulación entre el sacro y el hueso coxal, sacroiliaca, y entre los 2 pubis que están aquí adelante. Esa articulación, la sacroiliaca, ¿no es cierto?, es una articulación, aquí la vemos, sinovial plana, ¿ya? Y tiene muchos ligamentos anteriores, sacroiliacos anteriores, posteriores, además ligamentos a distancia que vemos aquí, como son sacrotuberoso y sacroespinoso. Los movimientos de esa articulación son 2, nutación y contranutación. Es decir, el sacro se mueve, ¿no es cierto?, en torno a un eje que pasa por este sector, que es el segundo ligamento. ¿Ya? Este sacro es importante, especialmente en las mujeres cuando tienen que, en el parto, durante el parto, cuando ellas dan la salida a su hijo, este sacro se mueve. Por
adelante la sínfisis púbica, la unión de los dos pubis, una cartilaginosa tipo sínfisis. Aquí vemos, ¿no es cierto?, lo que es una radiografía de lo que es la pelvis. Esta pelvis, como dije, muy importante en las mujeres, porque por aquí tiene que pasar el feto en el momento del parto. El fémur, hueso largo, con dos epífisis proximal y distal, ¿no es cierto?, con todas las características, con una diáfisis que es el cuerpo. La epífisis proximal tiene una cabeza. Esta esfera es una esfera casi completa, ya es 3/4 de esfera, no un tercio como lo tenía. Después tiene un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, y tiene dos trocánter, un trocánter mayor y un trocánter menor. Una cresta intertrocanteria por detrás, una línea intertrocanteria por delante. Después tiene un cuerpo, ¿no es cierto?, de cara anterior, posterolateral y posteromedial. ¿Ya? Tiene un margen posterior. Ese margen posterior es importante porque es un margen, ¿no es cierto?, que se caracteriza porque es un margen que nosotros lo denominamos la línea áspera. Pues tenemos el margen, la epífisis distal, donde hay dos cóndilos derecho e izquierdo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que estarían realmente allí, este sector inferior, articulando con la tibia en parte y articulando con la patela, la otra parte. ¿Ya? Esta es el medial, cóndilo medial, el cóndilo lateral, un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral, un espacio intercondilio, una línea intercondilia, que es lo que vemos allí. La articulación coxofemoral de la cadera es una sinovial esferoide, porque es una esfera. Ya aquí vemos el acetábulo redondeado como una fosa, una taza, ¿no es cierto? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, esa fosa que tiene una sola zona articular que tiene la forma de una semiluna, y además tiene un labrum o ladio articular para aumentar el tamaño de esa fosa. Aquí vemos la cabeza del fémur, que está fija por un ligamento, el ligamento de la cabeza del fémur, ¿no es cierto?, y encerrado dentro de una cápsula fibrosa, porque es una articulación sinovial. Aquí vemos los ligamentos, que como muy bien lo dijeron ustedes, son por delante el iliofemoral y pubofemoral, y por detrás este otro que se llama ligamento isquiofemoral, estaría por posterior. Aquí vemos de nuevo, ¿no es cierto?, la cápsula abierta y el ligamento de la cabeza del fémur, que es muy interesante. Aquí estaría la articulación, muy importante. Los movimientos son flexión y extensión, aducción y aducción, ¿no es cierto?, y rotación. Las rotaciones no son lateral y medial, sino que interna y externa, ¿ya? Eso es. Y la circunducción, por lo tanto, tiene todos los movimientos. La patela es un hueso sesamoideo, significa supernumerario, que tiene que ver más con movimientos del músculo que pasa. Tiene una base, tiene un vértice, una cara anterior y una cara posterior articular, que es esta que vemos aquí, ¿no es cierto?, que es la que articula con el fémur. La tibia es el principal hueso de la pierna, la parte inferior. También tiene una epífisis proximal, que la vemos aquí, y una epífisis distal y un cuerpo. Aquí vemos la epífisis proximal, ustedes ven, tiene dos cóndilos, cóndilo medial, que es este que está aquí, y cóndilo lateral, ¿ya? Acuérdense que aquí está lateralmente y un poquito posterior, está la fíbula articulando. Tiene un espacio de intercondilio, ¿no es cierto?, donde hay una superficie anterior, una superficie posterior, unos tubérculos intercondilios. Estas superficies son importantes para la articulación con el fémur. En el epífisis distal, ustedes ven que aquí articula, ¿no es cierto?, con el talus, y por lateral estaría, ¿no es cierto?, la fíbula, y por medial, ¿no es cierto?, esta saliente que tiene aquí, que es el maliolo. Este maliolo se llama maliolo medial, y la fíbula tiene otro maliolo, que es el maliolo lateral. La fíbula es un hueso largo, ¿no es cierto?, parece un huso, por eso se llama fíbula. Tiene una cabeza arriba, ¿no es cierto?, una cabeza de la fíbula, con el ápex de la cabeza, una zona articular, y abajo también, ¿no es cierto?, presenta una zona que se relaciona esencialmente con el talus. Aquí vemos los dos huesos juntos, uno al lado del otro. Sus caras son, ¿no es cierto?, la tibia tiene un margen anterior bastante saliente, una cara posterior, una anterolateral y una anteromedial. En cambio, la fíbula tiene una lateral, una medial y una posterior. ¿Ya? Ahí vemos claramente la posición. Siempre la fíbula es lateral a la tibia.
¿ya? Las articulaciones entre la fíbula y la tibia son importantes. Hay una tibiofibular proximal con ligamento anterior y posterior, que no es otra cosa que una articulación sinovial plana, una intermedia, que es la articulación tibiofibular intermedia con una membrana interósea, ¿no es cierto? Una sindesmosis, y en la parte inferior también una sindesmosis tibiofibular inferior, ¿no es cierto? Es una articulación, digamos, con dos ligamentos tibiofibular anterior y posterior. ¿Ya? La articulación de la rodilla es la más interesante de todas y la más compleja. ¿Por qué? Porque aquí hay dos huesos, está la tibia, los cóndilos del fémur y la tibia es por debajo. Como la tibia es tan plana, tiene que verse, ¿no es cierto?, sustentada por estos dos elementos que están aquí abajo, que se llaman los meniscos. Los meniscos, hay un menisco lateral, que es más o menos redondeado, y un menisco medial, que tiene la forma de una C. ¿Por qué? Porque el cóndilo medial es más alargado que el cóndilo lateral. Existen ligamentos dentro de la articulación que se llaman ligamentos cruzados, ¿no es cierto? Aquí los vemos por delante, por detrás, los ligamentos cruzados. Además, otros ligamentos, el transverso, el menisco femoral. Y está rodeada por una cápsula con ligamento por detrás. Existe el popliteo oblicuo y el popliteo arqueado. El popliteo oblicuo lo vemos allí y el popliteo arqueado lo vemos acá. Y además existen dos ligamentos colaterales, ¿no es cierto?, que estarían allí colateral tibial y colateral fibular. Además, aquí también en esta articulación entra con un papel importante la patela, y la patela está muy fija allí a través de retináculos medial y lateral de la patela, ¿no es cierto?, asociado, ¿no es cierto?, a lo que es el músculo que se llama el músculo cuádriceps femoral. Este es un hueso que le ayuda al movimiento muscular. Aquí están los ligamentos colaterales, fibular y tibial. Aquí vemos uno y acá vemos el otro, ¿no es cierto?, que corresponden a la articulación. El pie tenemos nosotros claramente varios huesitos, ¿no es cierto? Los dividimos en metatarsos, es decir, en tarso, metatarso y falange. Lo mismo que en la mano que era carpo, metacarpo y falange. Aquí es tarso, metatarso y falange. Los huesos, ¿no es cierto?, esta es vista dorsal, esta es vista palmar, plantar, perdón, dos huesos en la parte posterior y 5 huesos en la línea más anterior. La articulación del tobillo, que es talocrural, es la articulación, ¿no es cierto?, que está formada por la tibia, la fíbula y el talus, ¿ya? Y ahí hay un ligamento medial, que se llama del tobillo, y un ligamento lateral. El ligamento lateral es mucho más débil que el medial, y aquí vemos los huesos del pie, con todas las características, ¿no es cierto?, medial, una vista lateral del pie. Ustedes ven que existe un arco aquí claramente visto, los metacarpianos, la falange, ¿no es cierto?, y lo que corresponde aquí al tarso, los metatarsianos, el tarso propiamente tal, los metatarsianos y la falange. Hay una articulación importante entre el calcáneo y el talus, que es esta que se llama articulación talocalcánea o subtalar. Es una sinovial plana, esencialmente, y después nosotros vamos a tener una entre lo que es los dos huesos posteriores, el talus y el calcáneo, con la corrida anterior. Este hueso se llama navicular, no escafoides, por favor. Escafoides de la mano, este y este cuboides. Entre el cuboides y estos dos huesos existen una articulación que se llama mediotarsiana. Y esta tiene dos tipos de características. Medialmente, ¿no es cierto?, es entre el talus, ¿no es cierto?, y el navicular. Allí existe una sinovial esferoide. Y entre el calcáneo y el cuboide existe una sinovial celar. Y después el tarso se articula con los metatarsianos, ¿no es cierto?, a través de sinoviales planas, y posterior con ligamentos dorsales, plantares, ¿no es cierto?, una serie de ligamentos, y posteriormente ustedes ven cómo siguen las características entre los metatarsianos, la falange, articulaciones elipsoides y entre la fusión de las articulaciones. Existen los arcos medial y lateral, que son los arcos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en el pie. Bien, jóvenes, dejo de compartir pantalla. Bien,
Esto sería entonces todo en relación a lo que corresponde a miembro inferior. ¿Ya? Tienen que conocer los huesos, los tipos de articulaciones. Ubicación de los huesos. Eso es lo que tienen que conocer ustedes esencialmente. O sea, tema que ya en este tema de hoy día terminamos huesos y articulaciones. Apenas terminó, se murió, Se fue. se cayó. Fue como Ya, cabrón, apenas nomás. terminar el resumen y demás que quedó grabado. Nos No, vemos. no. Se quedó pegado. Chao, cabrón. Ay, no. Ay, Chao, que Gilbert, estén confundido. bien. Suerte a los que le toca clase con el profe de lavadora. Ay, ¿Qué? me fui. A mí no. A mí me toca grupo después. del profe.